continuar con el tutorial, te invito a suscribirte al canal apretando el botón rojo y luego hacer clic en la campanita para que seas notificada cada vez que publico un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a realizar la letra Q y debajo de este tutorial vamos a estar dejando el link correspondiente de todas las letras que ya publicamos en el canal. También les quería contar que estas letras están tejidas para que todas tengan el mismo tamaño. Y ahora nos vamos al paso a paso de esta letra. Para comenzar vamos a hacer 23 cadenas. Cuando tengamos las 23 cadenas vamos a comenzar con la primera fila. La primera cadena la dejamos sin tejer y a partir de la segunda vamos a comenzar a trabajar puntos bajos. De esta forma vamos a seguir tejiendo puntos bajos y en esta fila vamos a tener un total de 22 puntos bajos. Terminamos de hacer la fila 1, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2, voy a hacer una cadena y al comienzo vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora voy a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final y el último punto bajo lo vamos a dejar sin tejer. Estamos llegando al final de la fila, dejamos sin tejer el último punto bajo y sobre ese punto vamos a hacer un aumento. Trabajo un punto bajo y vuelvo a tejer otro punto bajo en el mismo lugar. En esta fila 2 vamos a tener un total de 24 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 3, voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo voy a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final y el último punto lo dejamos sin tejer. Estoy llegando al final de la fila, me queda un punto bajo y sobre ese punto voy a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Terminé de hacer la fila 3 y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, realizo una cadena y trabajamos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final del tejido. Terminamos de hacer la fila 4 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 4. Vamos a tejer hasta llegar a la fila 6, es decir que me están faltando 2 filas. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de trabajar hasta la fila 6, ahora vamos a hacer la fila 7, doy vuelta el tejido, vamos a comenzar haciendo una cadena y vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 8, voy a hacer una cadena, dejo el primer punto bajo sin tejer y tejo a partir del segundo. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 9,
vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Tejo una cadena y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila 10 y la fila 10 se teje tal cual hicimos la fila 9. Hago una cadena y tejemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. De esta forma hicimos la fila número 10 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 9. Vamos a tejer hasta llegar a la fila 13. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Terminamos de trabajar hasta la fila número 13. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra. Vamos a estirar y vamos a continuar trabajando por este lugar. Vamos a contar desde aquí 7 puntos y en el punto 7 vamos a colocar la aguja. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Coloco la aguja y en esta parte en el centro me van a quedar 12 puntos libres. Voy a sacar la hebra, hago una cadena y esta fila también va a ser la fila número 7. Vamos a trabajar puntos bajos empezando a partir de este punto bajo que sigue. Voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Damos vuelta a la fila, vamos a hacer la fila 8. Voy a trabajar una cadena y tejemos puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Damos vuelta el tejido, vamos a tejer la fila 9 que se teje tal cual la fila 8. Tejo una cadena y trabajo puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior. Terminamos de trabajar la fila 9 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 8. Vamos a tejer hasta la fila 13. Cuando terminemos de hacer la fila 13 vamos a volver nuevamente. Vamos a continuar, tejimos hasta la fila 13, ahora vamos a trabajar la fila 14. Voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Sobre el último punto vamos a realizar un aumento. Voy a tejer un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejo 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora voy a unir esta parte con esta parte, voy a comenzar a trabajar sobre estos 6 puntos bajos. Al comienzo voy a hacer un aumento.
trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Y ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma hicimos la fila 14, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 15, voy a hacer una cadena y vamos a trabajar al comienzo 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar sobre las cadenas, vamos a tejer un punto bajo por cada cadena, en total voy a hacer 12 puntos bajos sobre las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos bajos. Ahora voy a trabajar sobre los puntos bajos, voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Terminamos de hacer la fila número 15 y en esta fila vamos a tener un total de 26 puntos bajos. Ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila número 16. Voy a tejer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos sobre los puntos bajos de la fila anterior hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila 16 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque vamos a continuar trabajando más filas tal cual hicimos la fila 16. Vamos a trabajar hasta la fila 18, es decir que me estarían faltando 2 filas. Cuando terminemos vamos a volver. Tejimos hasta la fila 18, ahora vamos a continuar, vamos a hacer la fila 19. Voy a comenzar haciendo una cadena y el primer espacio lo dejamos sin tejer, empezamos a trabajar a partir del segundo. Ahora tejemos todos puntos bajos hasta que me queden 2 puntos al final. Estamos llegando al final, me quedan 2 puntos. Sobre esos 2 puntos voy a realizar una disminución. Vamos a introducir la aguja sobre el punto que sigue, tomo una lazada, saco, dejo en suspenso, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, tomo una lazada, saco, tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. De esta forma hicimos la disminución y la fila número 19. Damos vuelta el tejido, vamos a trabajar la fila número 20. Voy a hacer una cadena y vamos a dejar sin tejer el primer punto y empezamos a trabajar sobre el segundo. Y de esta forma voy a seguir trabajando todo en puntos bajos hasta que al final me quede solamente un punto. Estamos llegando al final de la fila, me queda solamente un punto y sobre ese punto voy a realizar un punto deslizado. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila 20.
Vamos a cortar la hebra y estiramos. Vamos a continuar y ahora vamos a trabajar un palito para que esta O se parezca a una Q. Acuérdense que la Q tiene esta especie de palito y vamos a comenzar trabajando de este lugar. Nosotros habíamos terminado la fila en este lugar, entonces yo voy a hacer en este lugar el palito en esta parte. Van a ver que en este lado tengo las cadenas. Voy a introducir la aguja sobre la primera cadena. Voy a sacar la hebra. Voy a tejer una cadena. Y a partir de la cadena que sigue vamos a trabajar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Sobre el último punto vamos a hacer un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar para hacer el aumento. Ahora doy vuelta el tejido, vamos a hacer la segunda fila, hago una cadena y voy a trabajar sobre el primer punto un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Sobre los dos últimos puntos vamos a hacer una disminución. Tengo 3 bucles en la aguja, tomo una lazada y cierro. De esta forma hicimos la disminución y la fila 2. Ahora doy vuelta el tejido, voy a tejer una cadena y el primer punto lo pasamos sin tejer y tejemos a partir del punto que sigue. Voy a hacer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto voy a realizar un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Terminamos esta parte, ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra y estiro. Bueno, de esa forma va a quedar esta parte. Ahora vamos a trabajar la línea que falta, que es en este lugar. Para ello voy a contar desde aquí, van a ver que tengo 1, 2, 3 y recién en el cuarto punto voy a introducir la aguja. Si contamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto introducimos la aguja, voy a tomar de nuevo la hebra, hago una cadena y voy a comenzar con la primera fila de esta parte. Voy a empezar haciendo primero un aumento, tejo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. El aumento lo hicimos en el mismo lugar donde sacamos la cadena. Ahora voy a trabajar 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Y ahora realizo una disminución sobre los 2 puntos que siguen. Hicimos la fila 1, damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 2. Voy a hacer una cadena, dejo sin tejer el primer punto y comienzo a tejer sobre el segundo. Hago 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto hacemos un aumento. Terminamos de hacer la fila 2, doy vuelta al tejido, voy a hacer la fila 3, voy a comenzar haciendo una cadena y un aumento al comenzar.
trabajo un punto bajo y otro punto bajo en el mismo lugar. Ahora tejemos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y ahora sobre los 2 puntos que quedan vamos a hacer una disminución. Hicimos la fila 3, ahora damos vuelta el tejido, vamos a hacer la fila 4, voy a comenzar haciendo una cadena, voy a dejar un espacio sin tejer y a partir del siguiente voy a tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos y sobre el último punto hacemos un aumento. Tejo un punto bajo y vuelvo a trabajar otro punto bajo en el mismo lugar. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 4. Ahora voy a cortar la hebra y de esta forma queda lista la letra Q. Vamos a realizar otra solapa igual que esta, pero cuando hagamos la segunda solapa no vamos a cortar la hebra en esta parte porque desde ahí vamos a continuar trabajando después la unión de solapas. Cuando terminemos vamos a volver. Tengo listas las 2 solapas, las vamos a unir ahora con una fila de puntos bajos. Voy a colocar una solapa arriba de la otra. Y acuérdense que en la segunda solapa no tenía que cortar la hebra, sino que la tenía que mantener. Bueno, aquí tengo la segunda solapa y aquí también. Van a ver que voy a usar una aguja más fina para hacer esta parte. Vamos a comenzar. Primero voy a hacer una cadena y ahora en esta parte voy a unir los puntos bajos con los puntos bajos de la otra solapa. Introducimos primero la aguja sobre el primer punto bajo, ahora sobre el primer punto bajo de la otra solapa, tomo una lazada, saco y trabajo un punto bajo. De nuevo, vuelvo a pasar la aguja por el punto bajo que sigue y ahora por el otro punto bajo de la otra solapa. Tomo una lazada y trabajamos un punto bajo. Así vamos a ir uniendo la solapa con una fila de puntos bajos. Siempre tenemos que ir pasando por ambas solapas. Bueno, yo sigo tejiendo de esta forma. Y aquí van a ver que llegamos a una esquina. Cuando lleguemos a una esquina vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar para poder girar por esta parte. Entonces, hice un punto bajo. Vuelvo a hacer otro punto bajo para poder girar. Y ahora comenzamos a unir en este lugar. Aquí lo que hago es pinchar, pasar la aguja por ambas solapas y trabajar los puntos bajos. Pincho y pasamos la aguja por ambas solapas. Por eso estamos usando una aguja más fina porque es más fácil pasar la aguja si es más fina. Bueno, yo sigo esta parte, sigo pinchando. Si veo que se me complica mucho, voy pasando la aguja por una solapa primero y después por la otra. Bueno, llegamos a este lugar y aquí tenemos ya puntos bajos. Entonces aquí es más fácil porque la aguja pasa por las 2 solapas por los puntos bajos y trabajamos los puntos bajos. Bueno, aquí es fácil. Voy a seguir trabajando hasta llegar a este lugar. Bueno, estamos llegando aquí a este lugar que es como una esquina.
Entonces, cuando estoy en una esquina, acuérdense de hacer 2 puntos bajos en el mismo lugar para poder girar. Voy a hacer el primer punto bajo y ahora realizo otro punto bajo en el mismo lugar y ahora empiezo a tejer por esta parte. Aquí vamos a ir trabajando sobre el lateral, no tenemos puntos bajos, entonces vamos pinchando directamente por ambas solapas. De esta forma. Si me cuesta mucho pinchar, primero paso la aguja por una solapa y después por la otra. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo esta fila de puntos bajos y vamos a tejer por esta parte, por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar al final. Cuando terminemos vamos a volver nuevamente. Estamos llegando al final y ahora lo que voy a hacer es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora cortamos la hebra, vamos a estirar y la vamos a perder dentro de la letra. Voy a pasar la hebra para el otro lado del tejido, de esta forma, y ahora lo perdemos por el centro de la letra. Estiro y ahora paso por esta parte y la hebra me va a quedar por dentro de la letra. Van a ver que todas las hebras que teníamos sueltas van a quedar por adentro de la letra. No hace falta que las cortemos, así que lo que hacemos es pasar las que veamos que están afuera, las pasamos para adentro. Bueno, vamos a continuar, vamos a seguir. Ahora vamos a empezar a tejer por esta parte. Yo voy a comenzar desde este lugar. Voy a pinchar con la aguja las 2 solapas. Aquí tengo la hebra. Voy a sacar, voy a hacer una cadena y en el mismo lugar voy a trabajar un punto bajo. En el mismo lugar hacemos un punto bajo. Y ahora continuamos trabajando puntos bajos por esta parte. En este caso van a ver que esta hebra me quedó de afuera, entonces lo paso para adentro de la letra. Y ahora seguimos trabajando puntos bajos. Ahora empezamos a trabajar puntos bajos por este lugar. Llegamos a este lugar, aquí tengo ya puntos bajos, entonces antes de pinchar voy a pasar las hebras para el centro del tejido. Voy a agarrar un punto bajo, el primero y el otro punto bajo de la otra esquina. Y en ese lugar vamos a trabajar 2 puntos bajos. Tejo uno y vuelvo a trabajar otro punto bajo para poder girar. Y ahora continúo trabajando puntos bajos por esta parte. Y aquí en la esquina realizamos otro punto bajo para poder girar. Y ahora continuamos tejiendo por esta parte.
Y ahora seguimos por esta parte. Bueno, nos vamos a detener un poquito porque van a ver que ya tejimos toda esta parte. Antes de continuar tenemos que ir rellenando porque si no después va a ser difícil, entonces rellenamos un poquito antes de continuar. Aquí, por ejemplo, yo sé que de este lado, cuando esté llegando a este lugar, puedo rellenar por esta parte. Así que voy a rellenar un poquito por esta parte para que no se me complique después. Por esta parte, y voy a tratar también de rellenar en este lugar. Y ahora continuamos tejiendo por esta parte. Bueno, tejimos un poquito y de nuevo volvemos a rellenar y así vamos a ir haciendo. Bueno, de esta forma vamos a continuar. Voy a tejer relleno, tejo de nuevo, relleno y así vamos a hacer hasta llegar al final. Estamos llegando al final y ahora lo que hacemos es cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Vamos a cortar la hebra, voy a estirar y vamos a perder la hebra. Pasamos la hebra para el otro lado del tejido y lo vamos a perder por esta parte. Y ahora lo hacemos por el centro de la letra. Cortamos lo que sobra. Y de esta forma terminamos de realizar la letra Q. Espero que te haya gustado este tutorial. Si es así, dale un dedito para arriba. También me puedes dejar un comentario y nos vamos a ver en el próximo tutorial.